Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una empresa que probablemente todo el mundo conoce, al menos cualquiera que tenga acceso a la información y a Internet. No es la líder en términos de capitalización de mercado, pero sí lo es en reconocimiento de marca, la empresa de Elon Musk, Tesla. La reseña de hoy será bastante detallada, profunda y créanme, muy interesante, con algunas conclusiones bastante poco convencionales. Pero no nos adelantemos, vamos a sumergirnos de lleno. Comencemos mirando el gráfico. Estas son velas semanales. He hecho algunas marcas preliminares aquí y comenzaremos nuestro análisis desde lejos. Solo se puede ver el panorama general desde la distancia, así que necesitamos analizar la historia para entender correctamente lo que está sucediendo ahora. Presten atención a esta zona que he marcado desde febrero de 2020 hasta diciembre o enero de 2021. En términos simples, si lo miramos, tenemos un máximo, un segundo máximo, un tercer máximo, pero los máximos del RSI están disminuyendo de manera constante. Esta es una divergencia en escala semanal que debería haber resultado en una corrección profunda. De hecho, hubo una corrección, pero no fue muy profunda, al menos visualmente. Por cierto, quiero señalar que siempre utilizo esto para el análisis. Un gráfico logarítmico. Es decir, aquí haces clic derecho y seleccionas la escala de precios logarítmica. No una no lineal ni ninguna otra. Específicamente la escala logarítmica. No voy a entrar en detalles sobre el por qué ahora, pero es la forma correcta. Así que presta atención al siguiente punto. Aquí hubo una ola de crecimiento. Vamos a marcarlo, resaltarlo de alguna manera. Aquí comenzó y luego siguió y siguió. ¿Y entonces qué? Aquí debemos notar algo. Debemos notar que el RSI en el marco temporal semanal subió por encima de 90. Alcanzó 93.58. En su punto máximo, esto indicaba que la acción estaba extremadamente sobrecalentada, y con valores de RSI en 90, está estrictamente prohibido comprar. Y después de eso, hubo una corrección profunda, y la profundidad de esta corrección. Pero voy a borrar esta línea por ahora, solo para que los porcentajes sean claramente visibles. Incluso no desde el máximo absoluto, fue de aproximadamente un 63.5%. Así que sí, después de eso, el precio subió. No se puede decir que si no vendiste la acción y la seguiste manteniendo, perdiste algo, pero podrías haberla comprado un 63% más barata, incluso si solo hubieras esperado la mitad de la corrección. Entonces, idealmente, mira, ¿cuándo podrías haber comprado en una corrección? En el primer patrón envolvente alcista en el marco temporal semanal, cuando la vela verde envolvió a la roja. Y ahí es donde compras. Veamos cuánto mejor habría sido si hubieras salido del mercado durante condiciones de sobrecompra extrema. Habrías comprado la acción un 43% más barata de lo que la vendiste. Así es como funciona. Ahora, presta atención. Después de una corrección profunda, el precio continúa subiendo de manera rápida y muy fuerte. Deberíamos estar viendo una divergencia aquí, pero hay un matiz. El RSI entró en el área de valor de 50 y después de que entra en esta zona, tenemos que decir que ahora no podemos considerar la divergencia entre esos picos, porque en realidad la descarga o corrección ya ha ocurrido. Puede ocurrir hasta el nivel de 50, puede ocurrir hasta el área de 30, pero ya ha ocurrido. ¿Qué vemos a continuación? Así que en realidad esto no es una divergencia. No deberíamos considerar esta sección como una divergencia. ¿Qué sucede después? Obtenemos una corrección plana. Se puede colocar en un rectángulo como este. Bueno, tal vez no sea exactamente un rectángulo. Así es como me resultó a mí, pero es una corrección plana. Así que no vemos ningún tipo de caída brusca o siquiera notable aquí. Es una corrección plana y luego viene la siguiente ola de crecimiento. Y ahora presten atención. Obtenemos picos consecutivamente más bajos en el RSI sin entrar en el área de valor de 50, mientras que los máximos del precio de la acción siguen subiendo. Y aquí tenemos una divergencia en toda regla que termina con una corrección. Y no es una corrección pequeña, aunque en la pantalla no parezca muy grande. Si medimos desde el máximo hasta el mínimo, eso es aproximadamente una caída del 40%. Así que es una caída enorme, un 40%. Entonces, si la acción valía en sus valores máximos cuando se formó la divergencia alrededor de $290 a $300, bajó hasta cerca de $180.
Así que casi a la mitad, casi. Ya entendimos cómo trabajar con divergencias, cómo y qué sucedió. Después de eso, fíjense que el crecimiento continuó, pero de nuevo, con una caída hacia la zona de 50 en el RSI. Así que de hecho es en algún punto aquí donde deberíamos decir que tuvo lugar la corrección. Eso no significa que no pueda haber una caída adicional, pero aún así, simplemente hemos tomado nota de esto para nosotros mismos. Consideren esto como un video instructivo. Ahora, por un momento, veamos qué está ocurriendo en este momento. Aquí tenemos un máximo y otro más alto. Ahora vamos a hacer la marcación. Aquí hay un máximo. Este máximo corresponde a este pico del RSI. Aquí hay uno casi igual, pero el RSI es claramente más bajo. Podrías decir que esto es una divergencia. Pero no, esto no es una divergencia porque el RSI cayó en esta zona por debajo del valor de 50. Así que aquí no hay divergencia. Ahora eliminemos esta marcación y observemos más de cerca. Mira, ahora mismo solo estamos hablando de divergencia. ¿Qué vemos? Podemos ver que aquí hay un máximo de precio y el segundo no lo superó. Y aquí la situación es similar. Así que aquí tampoco hay divergencia. ¿Qué más vemos? Eliminemos todas las marcas por completo. Podemos ver que esta semana actual de crecimiento corre el riesgo de cerrar más alto que cualquier otra antes de ella. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el crecimiento continúa y que no hay absolutamente ninguna razón para abrir una posición corta. Eso es a lo que hemos llegado. Así que aquí y ahora, en este momento, sí, el mercado parece sobrecomprado. Hay una señal de condiciones de sobrecompra, pero no hay ni una sola razón para ir en corto. Ahora volvamos a poner nuestras marcas y regresemos a los niveles de precio. Mira, aquí está el punto clave. Un nivel desde el cual hubo una caída muy significativa. Es decir, desde el nivel de aproximadamente $410,000, blanco, bajamos hasta el rango de los $100, así que una caída de 4 veces. Una caída enorme. En consecuencia, este nivel es sumamente importante. Mira, lo superamos temporalmente y luego hubo otra corrección profunda hasta los $200 y caímos desde los 485. Por lo tanto, ahora mismo, este nivel, me refiero a este blanco, ha sido superado. Y si vemos que el precio cierra por debajo de los $407 en el marco temporal semanal, entonces, con alta probabilidad, podemos esperar una caída al menos hasta el rango de los $350. No voy a hacer ningún pronóstico global. Solo les estoy hablando de análisis técnico. Se pondrá mucho más interesante al final, créanme. Mantengo mis palabras. Siguiente. Aquí tenemos el segundo pico, que es muy importante. Tomamos el cuerpo de la vela con el cierre más alto. La vela roja no nos sirve. ¿Por qué? Porque su apertura es más alta pero su cierre es más bajo. Así que este es el nivel de $436. Fíjense cómo estuvimos operando alrededor de ese nivel durante mucho tiempo. A veces por encima, a veces por debajo. En este momento lo hemos superado. De hecho, bueno, no sé cómo cerrará esta semana, pero mientras estemos por encima del nivel de $436,19, no se puede hablar de posiciones cortas. Por ahora, es una posición larga, pero si conviene invertir en esta posición larga, es una pregunta muy importante. Y responderemos a esa pregunta al final del vídeo, pero definitivamente no es un corto plazo. Absolutamente seguro. Solo puedes empezar a considerar posiciones cortas cuando haya un patrón envolvente bajista, es decir, cuando una vela roja envuelve a una verde, y no cualquier vela verde, sino una que haya actualizado algunos de los máximos locales. Si una vela roja de ese tipo cierra por debajo del nivel de $436, o mejor aún, por debajo de $407, eso es todo. Habríamos terminado completamente con las velas semanales y podríamos afirmar que la situación aquí es de crecimiento continuo, una posición larga. No hay ni una sola razón para vender. ¿Pero vale la pena comprar con valores de RSI como estos? No estoy seguro. Pero deberías comprar en las correcciones. ¿Ves una corrección tan profunda? ¿Ves un patrón envolvente alcista después de esta corrección? Entonces sí, tiene sentido comprar. Ahora seguimos adelante, eliminando todas las marcas. Quizás incluso las borremos ahora mismo. Y cambiamos a las velas mensuales.
Este es el marco temporal más grande. Vamos a borrar todo. Siempre trabajaremos desde una hoja en blanco. Y veamos las velas mensuales para ver qué tenemos aquí. Observa que desde la zona de valor de 50 nos estamos moviendo hacia arriba. Esto, en sí mismo, significa que hablar de cualquier divergencia no es realmente apropiado. Eso es uno. En segundo lugar, el mes pasado tuvimos el cierre de vela mensual más alto de la historia, lo que respalda la posibilidad de un crecimiento continuo y como mínimo una actualización del máximo que se estableció en diciembre de 2024. ¿Por qué? Porque cerramos por encima de diciembre, pero al mismo tiempo el máximo no se actualizó. Y este cierre de septiembre sugiere que el máximo anterior, que ocurrió antes de este cierre de vela mensual más alto, será actualizado. Así que aquí también es una posición larga. No hay ni una sola razón que apunte a una posición corta. Tendríamos que ver una envolvente bajista aquí. No tenemos ninguna condición de sobrecompra extrema en las velas mensuales. Así que las velas mensuales indican que esta posición larga continúa. ¿Deberías comprar? Hablaremos de eso al final del video. Velas diarias. ¿Qué tenemos en el marco temporal diario? Honestamente, ni yo mismo lo sé. Estamos haciendo todo esto desde cero. Solo preparé las velas semanales para ustedes. Presten atención a las velas diarias. También entramos en el área de valor de 50, lo que significa que una divergencia completa no tenemos derecho a considerarla. Debemos prestar atención al hecho de que esta vela roja bajista, que actualizó algunos mínimos locales de varios días, fue absorbida al menos por esta vela alcista del 23 de octubre. Esto indica que aquí se produjo un giro alcista. Y esto significa que con alta probabilidad actualizaremos este máximo, ya sea local o histórico, del 2 de octubre. Y aquí también, no hay ni una sola razón para tomar una posición. Enfatizo, ni una sola razón para ir en corto. Al mismo tiempo, esta pequeña vela verde es un nivel clave muy importante para nosotros. Ahora vamos a activar el imán. Pero es importante porque fue el cierre de vela histórica más alto en el marco temporal diario. Y esos son $479.85, con una probabilidad muy alta. Este es nuestro nivel objetivo y lo más probable es que lo alcancemos. Y aún así, la pregunta sigue siendo, ¿vale la pena comprar? Esperemos. Ahora, echemos un vistazo. No quiero cambiar al marco temporal de 4 horas ni a ningún marco temporal local. Aunque probablemente, aunque no quiera, cambiaremos y veremos qué hay aquí. Tampoco hay aquí ninguna indicación de que esto sea para ir en corto. La situación aquí, digamos, no es muy expresiva, pero no se puede llamar una configuración para ir en corto. No hay patrones envolventes bajistas aquí. Si abrimos el análisis de las acciones de Tesla y observamos sus parámetros económicos básicos desde la perspectiva de un inversionista, veremos el siguiente valor: el ratio P. Este es un ratio que muestra la relación entre el precio de la acción y las ganancias de la empresa, es decir, su beneficio. Para Tesla es 312. Al mismo tiempo, se considera que la norma para cualquier empresa es que este valor esté entre 10 y 12, y para las empresas de TI de rápido crecimiento, la norma. Mientras que la norma generalmente aceptada suele estar alrededor de 30, 312 se considera un valor extremadamente alto, lo que significa que en realidad es unas 10 veces más alto de lo que normalmente se espera. Bueno, los valores permisibles generalmente aceptados, incluso para empresas de TI de rápido crecimiento, son mucho más bajos. Esto significa que veamos a Tesla como si no supiéramos que es Tesla, solo mirando los números. Y esto significa que o bien la empresa no es rentable o tiene una ganancia mínima y el precio de esta acción está extremadamente inflado, o el mercado está considerando expectativas de crecimiento fantásticas para esta empresa. Así que, normalmente, una relación PE así corresponde a un precio de acción muy sobrevalorado. Bueno, pensemos en ello, ¿de acuerdo? Bueno, la empresa parece tener beneficios, pero ¿podemos realmente esperar un crecimiento extraordinario de esta compañía? Especialmente en el sector de los vehículos eléctricos. Por supuesto, Tesla no se limita a los vehículos eléctricos.
Cuenta con conexión a Internet Starlink Space, paneles solares y mucho más. Pero aún así, ¿podemos realmente esperar, en nuestro sano juicio, algún tipo de crecimiento fantástico? Difícilmente. Esto sugiere más bien que la empresa está muy sobrevalorada. El siguiente ratio es la rentabilidad sobre activos. Se sitúa en el 4,9%. Se considera que la norma está entre el 5 y el 10%. Ese es un nivel saludable para cualquier empresa. Por consiguiente, el 4,9% se sitúa en el extremo inferior de la norma. No podemos decir que esta sea una mala situación para la empresa, pero se sitúa en el límite inferior de la norma generalmente aceptada. La empresa no está utilizando sus activos de manera muy eficiente. El siguiente indicador es el retorno sobre el patrimonio. Es del 8,2%. La norma para empresas estables es del 10 al 20%. El 8,2% es una cifra por debajo del promedio. Y esto significa que los accionistas están recibiendo un rendimiento relativamente modesto sobre el capital invertido. Y finalmente, el último indicador es el margen bruto, que se sitúa en el 17,5%. El porcentaje, la norma para este indicador, por supuesto, depende de la industria, ya que la eficiencia varía entre los diferentes sectores. Para las empresas minoristas e industriales es del 10 al 20%. Para los sectores de tecnología de la información y farmacéutico es del 40 al 70%. El 17,5% para Tesla es un nivel promedio, típico de las industrias de mercado masivo. Minorista, manufactura, en general, esto indica que Tesla está dentro de los valores estándar. Evaluación final. El ratio precio-beneficio de Tesla está extremadamente inflado. Las acciones parecen estar altamente sobrevaloradas. La eficiencia de su capital y activos es promedio. Los márgenes de beneficios son promedio. La empresa no tiene una ventaja única en cuanto a beneficios. Esto sugiere que el desempeño del negocio es mediocre, pero las acciones están valoradas como si fueran de una superestrella. Esto es, o una burbuja, o el mercado espera un fuerte aumento de beneficios en el futuro, según corresponda. ¿Cuál de estas conclusiones o expectativas elegir depende completamente de ti? No compartiré mi opinión personal, pero sí puedo decir con certeza que ahora definitivamente no es el momento de comprar. Te he mostrado que deberías comprar durante las correcciones. Cuando veas una corrección profunda, ya han ocurrido más de una vez, del 60% e incluso del 40%, y creo que veremos una aún más profunda. Y cuando en el contexto de una corrección obtengamos un patrón alcista envolvente en algún marco temporal grande, semanal o mensual. Así que cuando veas algo así, es entonces cuando deberías considerar comprar, no antes de ese momento. Si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal y deja tus comentarios. ¿Qué opinas sobre Tesla? Quizás quieras reseñas sobre otras empresas. Y seguiré haciéndolas. Seguiré haciendo análisis del mercado de valores, de criptomonedas y de instrumentos de materias primas también. Puede que regrese al mercado Forex, pero eso será un poco más adelante. Por ahora solo está en los planes. Adiós.